Bienvenidos, queridos estudiantes. Continuamos trabajando el proyecto mensual número 1, que consiste en resolver conflictos, me permite convivir en paz y armonía. Esta es la semana 2 y en la asignatura de matemática vamos a estudiar los números racionales. Este video está dirigido para estudiantes de 9º año. Empecemos conociendo el conjunto de los números racionales. Este conjunto contiene a los números enteros y a los números naturales. Los números naturales son todos aquellos enteros positivos, como ustedes los ven aquí en este conjunto, desde el +1 en adelante, y se representan con la letra N de naturales. El conjunto de los números enteros se representa con la letra Z y contiene a los enteros positivos, al 0 y a los enteros negativos. Y el conjunto de los números racionales, como les dije al inicio, contiene a todos los números positivos, es decir, a los números naturales, contiene al 0 y a los números negativos, es decir, a los enteros, y también contiene a los números decimales, como ustedes observan aquí, y a las fracciones. Todos estos números forman parte del gran conjunto de números racionales. Los enteros también están incluidos como racionales. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted no los vea como una fracción, los enteros tienen como denominador la unidad, todos los enteros. Por eso decimos que todos los números enteros son también racionales, porque sí se los puede expresar en forma de fracción. Pero no todos los racionales son enteros, porque no todas las fracciones tienen como uno el denominador. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Pero todos los enteros sí son racionales. Hoy tenemos representar racionales en la recta numérica. Recordemos que para representar racionales tenemos dos formas. La primera es dividir cada unidad en tantas partes nos indica el denominador y tomar las partes que indica el numerador. Y la segunda forma es hacer una división y ubicar el número decimal de manera aproximada en la recta numérica. De esas dos formas usted puede representar los racionales en la recta numérica. Cualquiera de las dos es válida. Vamos a empezar explicando la primera. Aquí tengo algunos números racionales para representar en la recta. En el primer caso tengo 4/3. Recordemos que 4 son las partes que se van a tomar o que se toman al momento de ubicar en la recta numérica. Y el denominador, que en este caso es 3, el número que se encuentra en la parte inferior, son las partes en que se divide a la unidad. Entonces, si yo tengo que ubicar 4/3, a cada unidad la voy a dividir en 3 partes. Y de esas 3 partes tengo que tomar 4. Entonces, si una unidad tiene 3, 3 más 3 serían 6. 6 partes hay en 2 unidades. Por eso yo solamente aquí he ubicado 2 unidades. Aquí tengo 1 y 2. Esas son mis 2 unidades. ¿Qué hago? A cada unidad la divido en 3 partes iguales. La primera unidad quedaría dividida así. Si ustedes se fijan, solamente he hecho 2 cortes internos y cuenten los espacios. Miren que aquí queda 1, 2, 3. La primera unidad dividida en 3 partes. Hago lo mismo con la segunda unidad. La divido en 3 partes iguales. Tratemos de que las partes sean exactamente iguales. Ustedes, como tienen cuaderno de cuadros, pueden utilizar un cuadrito para cada división. Entonces les quedaría así. Cuando ya tienen divididas las unidades, ubicamos el número. Dijimos que dividíamos cada unidad en 3 y tomamos 4. Entonces contamos un espacio, 2, 3, 4. En esta parte, entonces justo en esta línea, estaría ubicado el número racional 4/3, ¿sí? Recordemos que contamos los espacios, no cuenten las líneas, sino el espacio. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces ahí estaría ubicado el 4/3. Les decía que también se lo puede representar en forma de número racional. Si usted dice, no, se me complica mucho eso, entonces puede hacer lo siguiente. Haga una división, 4 entre 3, siempre el numerador va primero. Divido 4 entre 3, sería 1. 1 por 3 nos da 3, de 4 sobra 1.
Como 1 no alcanza, le agrego una coma decimal y eso hace que yo le agregue un 0. 10 dividido entre 3 sería 3. 3 por 3, 9, de 10, 1, y hasta ahí lo dejo porque continúa la división así. Entonces, quedaría un entero con 3 décimas. Usted lo grafica acá de manera aproximada, y si se dan cuenta, un entero con 3 décimas va justo aquí, ¿no? 1 después de la unidad y más o menos por aquí, antes de llegar a la mitad entre el 1 y el 2. Entonces, si desean, también pueden ubicarlo así. Cualquiera de las dos formas es válida. El número racional se lo puede representar en forma de fracción o en forma de número decimal. Entonces, usted escoja la manera que se les haga más práctica. Recordemos siempre, el denominador son las partes en que se divide la unidad y el numerador son las partes que se toman. Entonces, a cada unidad la voy a dividir nuevamente en 3 partes. Como tengo que tomar 10 de esas pequeñas partes, usted cuente. 3 más 3, 6, más 3, 9. No alcanza todavía para graficar 10 partes. Tengo que agregar 3 más. 9 más 3, 12. Entonces, con 4 unidades me alcanza para graficar eso. Por eso ustedes ven que en esta recta yo tengo ubicado del 0 hasta el 4. No es necesario poner la parte negativa porque como es un número positivo, grafico lo que necesito ubicar, ¿no? Entonces, del 0 al 4... Aquí sí yo le he dejado entre cada unidad 3 cuadritos porque tengo que dividir en 3. Entonces es más fácil, simplemente voy haciendo las divisiones entre los cuadritos y ustedes se dan cuenta que mi primera unidad ya quedó dividida en 3. Cuente los espacios. 1, 2, 3. Lo mismo hago con las demás unidades. Los voy dividiendo en 3 partes. Una vez que están divididas todas en 3 partes, ya están divididas en tercios, lo único que hago es contar y tomar las partes que me pide el numerador, que son 10. Entonces, hasta aquí ya sabemos que hay 3, más 3, 6, más 3, 9, y una pequeñita parte acá. Entonces, ahí tenemos las 10 partes y ubicamos el número racional, que sería 10 tercios. Ahí estaría ubicado. En el otro ejemplo tengo menos 2 cuartos. Ahora es un número negativo, por eso ustedes se dan cuenta que he graficado del 0 hacia la izquierda, porque hacia la izquierda están los negativos. Tienen que fijarse en el signo. Si es con signo negativo, dibujamos la recta hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades necesito? Tengo que dividir cada unidad, ahora la divido en 4 partes y de esas 4 partes se van a tomar 2. Se toman 2. Entonces, una unidad la divido en 4 partes. Allí estarían las 4 partes. Solo hago 3 líneas internas y ya queda dividido en 4. 1, 2, 3, 4. De esas 4 partes, ¿cuánto tomo? 2. Entonces, aquí sería 1, 2. Estaría ubicado en esta parte. Menos 2 cuartos. ¿Sí? En el siguiente ejemplo tengo menos 7 cuartos. Con la misma recta puedo ubicar allí menos 7 cuartos. Sigo dividiendo la segunda unidad, como es cuartos también, la divido en 4 partes y tomo ahora 7. Entonces, hasta aquí la primera unidad yo sé que hay 4 partes. Cuento. 5, 6, 7. Aquí estaría el menos 7 cuartos. ¿Sí? Y por último tengo menos 18 quintos. También es un número negativo, por eso la recta está hacia la izquierda. Como tengo que dividir cada unidad en 5 y tomar 18, usted dice, bueno, ¿cuántas unidades necesito? Contemos. 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. Necesito 4 unidades porque debo tomar 18 partes. Entonces, a cada unidad la voy a dividir en 5 partes iguales, ¿sí? Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Cada unidad la dividimos en 5 partes iguales. Como ustedes tienen cuadritos en sus hojas, traten de dejar un cuadrito para cada parte. Yo ya lo he dividido allí. ¿Cuántas tomo? 18. Del 0 cuento. Aquí yo ya sé que hay 5. Entonces 5 más 5, 10 más 5, 15. De estas 15 cuento 3 más. 16, 17, 18. En esta parte entonces quedarían ubicados los menos 18 quintos, ¿sí? De esta manera hemos ubicado números racionales en la recta numérica.
Ahora tenemos nuestro segundo tema, que consiste en la clasificación de los números decimales. Para esto yo les he puesto un organizador gráfico aquí, ustedes lo pueden revisar. Todas las expresiones decimales se dividen en tres tipos: las expresiones decimales exactas, las periódicas puras y las periódicas mixtas, no lo olviden. ¿Cómo las diferenciamos? Las expresiones decimales exactas son las que tienen un número finito de cifras decimales, es decir, que tiene fin. Por ejemplo, 2,5 tiene un número finito, no continúa la parte decimal indefinidamente, sino que termina justo aquí en 5. Entonces, esto es un decimal exacto. ¿Cuáles son las partes de este decimal? Podemos identificarlas aquí. Lo que está delante de la coma se conoce como parte entera y todos los números que estén después de la coma se le conoce como parte decimal. En el caso de las expresiones periódicas puras, son aquellas que en su parte decimal se repiten las cifras indefinidamente. Por ejemplo, aquí yo tengo 1,2222. Entonces ustedes observan, ese 2 se repite indefinidamente. Por lo tanto, nosotros decimos que ahí vemos un periodo. ¿Cómo lo escribimos? Ya escrito de forma abreviada y correcta sería 1,2. Todas las cifras que ustedes vean que se repiten las vamos a escribir una sola vez y en la parte superior de esas cifras le vamos a ubicar esta curva. Esta curva se le denomina techo y el techo nos indica que esta cifra es un periodo, es decir, que se repite indefinidamente. ¿Cuáles son las partes de una expresión periódica pura? Tenemos la parte entera, que son los números que estén delante de la coma decimal, y el periodo, que van a ser todas las cifras que se encuentren después de la coma decimal y que tengan ese techo. Si no tienen techo, no es periodo. Es decir, son las cifras que se repiten, por eso se le llama periodo. El tercer tipo de expresiones decimales son las periódicas mixtas. Estas tienen una combinación de los dos casos anteriores. Su parte decimal tiene un grupo de cifras que no se repiten y cifras que se repiten indefinidamente. Por ejemplo, observemos, tengo 0,8, 41, 41, 41, 41. Lo escribo ya de forma abreviada, solamente quedaría 0,8. Y estas cifras que se están repitiendo indefinidamente, que es el 41, las escribo una sola vez y en la parte superior les pongo el techo para indicar que eso es un periodo. Si ustedes no le ponen el techo, no estarían indicando un periodo y quedaría como un decimal exacto. Entonces, nunca olviden ubicar el techo para identificar el periodo. ¿Cuáles son las partes de esta expresión? La parte entera, que es las cifras que estén ubicadas delante de la coma decimal. Aquí aparece un nuevo elemento que es el anteperiodo. Las cifras del anteperiodo son las que estén ubicadas después de la coma decimal y antes del periodo. Entonces, esos números que se quedan ahí en la mitad les vamos a llamar anteperiodo. Y por último, el periodo, que son todas las cifras que se encuentren debajo del techo. Es decir, las que se repiten indefinidamente. Entonces tratemos de recordar esto. Si es posible, pueden anotar este organizador gráfico en su cuaderno para que lo recuerden y para que no se olviden de los tipos, porque más adelante vamos a tener que identificar estos tipos. Ahora que ya conoces cuáles son los tipos de decimales que existen, vamos a analizar cómo convertir una fracción en número decimal. Es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es dividir el numerador entre el denominador. En el primer caso tengo 2 décimos. Sabemos que para dividir entre 10, 100 o 1000, lo único que tenemos que hacer es ubicar el numerador, contar los ceros, en este caso hay un 0, y correr la coma decimal hacia la izquierda. Entonces, como hay un 0, lo único que hago es ubicar la coma decimal aquí y completo con ceros. Y quedaría 2 décimos, sin necesidad de hacer la división aparte. Si deseas, lo puedes comprobar. Acá tengo 49 milésimos. También, como es una división entre ceros, aquí tengo 3 ceros, lo único que hago es escribir el numerador y contar 3 espacios hacia la izquierda y correr la coma decimal. Aquí tendría un espacio, 2,
3. Entonces justo en esta parte ubico la coma decimal y completo con ceros. No puedo dejar vacío allí. Entonces ahí quedarían las 49 milésimas. Acabo de convertir de fracción a decimal. ¿Cómo he convertido? Simplemente dividiendo. Pero esta división ha sido muy sencilla porque son números que tienen como denominador 10 o tienen 1000. Entonces ahí la división es muy simple. En este caso, un cuarto ya no puedo convertir directo, tengo que hacer la división ahora sí. Entonces nos ubicamos a un lado y dividimos 1 entre 4. Siempre tenemos que dividir el numerador entre el denominador. No puedo variar eso. El dividendo es el numerador, en este caso 1. Bueno, pero 1 no alcanza para dividir entre 4. Entonces, ¿qué hacemos? Ubico 0 en el cociente, ubico una coma decimal. Esa coma decimal hace que este 1 yo le pueda agregar el 0 y se convierte en 10. Y ahora sí alcanza. 10 dividido entre 4 sería 2, ¿verdad? 2 por 4, 8. De 10 quedaría 2. Con esta misma coma decimal puedo seguir agregando ceros para poder dividir. Y digo 20 entre 4 serían 5. 5 por 4, 20, de 20, 0. Entonces quedarían 25 centésimas. Ese sería el número decimal. Es decir, es lo mismo decir un cuarto que 25 centésimas. Representan al mismo número racional expresado como fracción o expresado como decimal. ¿Y cómo lo obtuve? Haciendo una división. Cuando tengamos estos casos, nosotros tenemos que continuar dividiendo hasta que veamos que el residuo es 0 o hasta que veamos que en el cociente la cifra se empieza a repetir indefinidamente. Entonces, hasta ahí dividimos. Aquí tenemos otro número racional para convertir en decimal, 4 tercios. Entonces, dividimos. 4 lo vamos a dividir entre 3. Recuerden que siempre es el numerador que se divide entre el denominador. 4 entre 3 sería 1, ¿verdad? 1 por 3, 3. De 4 sobra 1. Como 1 no alcanza para dividirlo entre 3, entonces agrego una coma decimal. Esa coma hace que yo pueda agregar un 0 al dividendo para que ahora sí alcance esta cifra. 10 entre 3 sería 3, ¿verdad? 3 por 3, 9. De 10 sobra 1. Vuelvo a agregar el 0. Una vez que usted ya haya agregado la coma decimal, puede seguir agregando aquí el 0 indefinidas veces hasta que termine la división. Entonces 10 entre 3, 3. 3 por 3, 9. De 10, 1. Vuelvo a agregar el 0. 10 entre 3, 3. De 10, 1. Como nos damos cuenta, aquí la cifra decimal se empieza a repetir indefinidamente. A eso se le denomina un periodo. Es lo que ustedes veían en la clasificación. Entonces, significa que es momento de terminar la división. Como yo les decía anteriormente, para convertir de fracción a decimal, nosotros dividimos. Y la división se termina cuando aquí en el residuo me quede 0 o cuando usted vea que en el cociente la cifra se empieza a repetir indefinidas veces. Entonces, aquí ya hemos hallado un número decimal. Recuerden que cuando la parte decimal se repite indefinidas veces, se trata de un decimal periódico puro. ¿Cómo lo escribimos? Escribo un entero y la cifra decimal, ya no la repito muchas veces, la escribo una sola vez, el periodo, y en la parte superior le agrego esta curva, que es un techo, ¿no? Este techo representa que este 3 es un periodo y que se repite indefinidas veces, ¿sí? Entonces ahí está mi primer decimal hallado. En el segundo caso tengo 5 sextos, divido 5 entre 6. 5, ¿alcanza para dividir entre 6? No, ¿verdad? Recuerden que siempre el dividendo tiene que ser mayor. Como no alcanza, pongo 0 al cociente, agrego la coma decimal y con eso ya puedo agregar un 0 al dividendo. Y ahora sí alcanza. 50 dividido entre 6 sería 8, ¿verdad? 6 por 8, 48. Es el número que más se acerca. De 50 quedan 2. Como yo ya agregué mi coma decimal, puedo seguir poniendo ceros para seguir dividiendo
hasta ver si aparece el periodo o el residuo queda en 0. 20 dividido entre 6 sería 3, ¿verdad? 6 por 3, 18, de 22. ¿Y qué ocurre aquí? Empezó a aparecer ya el periodo. 20 entre 6, 3. 6 por 3, 18, de 22. Y aquí va a continuar repitiéndose este 3 indefinidamente. Por eso ya pongo los puntos suspensivos y escribo mi resultado. Pero si ustedes se fijan aquí, mi primera cifra no se repite. Entonces recuerden que esa cifra que está antes del periodo es lo que se conoce como anteperiodo. Entonces, aquí yo tengo 83 centésimas. Pero a este 3 le voy a poner el techo, esa curva que va en la parte superior, para indicar que el 3 es un periodo. Entonces aquí se trata de un número mixto. Ahora tenemos el tema 3 del día de hoy, que es calcular la fracción generatriz de un decimal, o en otras palabras, convertir un número decimal en fracción. Para poder realizar esta operación tenemos unas reglas fijas que ya están establecidas para poder calcular esta fracción. Para cada tipo de decimal hay una regla que debemos aplicar. En el caso del decimal exacto, se escribe toda la cifra sin comas y como denominador se escribe la unidad, o sea, el número 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Cuando tengamos un decimal periódico puro, allí vamos a escribir todas las cifras sin comas y se restan todas las cifras anteriores al periodo. Como denominador vamos a escribir un 9 por cada cifra del periodo y al final simplificamos si es posible. Y en el caso de los decimales periódicos mixtos, la regla es parecida al caso anterior, pero cambia al final en algo. Nos dice que aquí debemos escribir todas las cifras sin comas y se restan todas las cifras anteriores al periodo. Como denominador se escribe un 9 por cada cifra del periodo. Hasta ahí es exactamente igual que el caso anterior. ¿Qué es lo que varía? Seguido de un 0 por cada cifra del anteperiodo. Es decir, que en el denominador no solamente van a estar los 9, sino que pueden haber ceros también. Entonces, te recomiendo que anotes en tu cuaderno estas reglas y que las estudies para que las puedas aplicar en cada caso. A continuación, voy a explicar algunos ejemplos. Ahora tenemos convertir un número de decimal a racional. Para esto debes recordar muy bien las reglas que acabamos de revisar y también debes identificar con qué tipo de decimal vamos a ir trabajando. En el primer caso tengo decimales exactos. Recuerden que los decimales exactos son aquellos que en la parte decimal no tienen ningún periodo, ¿no? Aquellos en que al momento de dividir el residuo nos quedó 0. Esos son los decimales exactos. Tenemos también los decimales periódicos puros, que son aquellos que tenían un periodo. Después de la coma decimal, toda esta parte, la parte decimal, tiene periodos. Aquí hay un periodo y aquí hay un periodo de 2 cifras. Entonces, esos son los decimales periódicos puros. Y los decimales periódicos mixtos son aquellos que después de la coma decimal tienen un anteperiodo, es decir, un número que no se repite y luego ya empieza a repetirse la cifra. Acá también tengo el mismo caso. Después de la coma, si ustedes ven, el 1 no se repite, por eso es un anteperiodo, y luego el 32 ya es la cifra del periodo que se empieza a repetir indefinidas veces. Entonces, conociendo eso, vamos a aplicar la regla para cada caso. Recordemos, cuando tenemos decimales exactos, usted escribe el número decimal y en la parte inferior, en el denominador, va a ubicar el 1 seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a mirar después de la coma, aquí en la parte decimal hay una cifra, por lo tanto aquí yo ubico un 0. Entonces quedarían 26 décimos. Si se puede, se simplifica, como en este caso. Puedo sacar la mitad de 26, que sería 13, y la mitad de 10, que sería 5. Entonces me queda 13 quintos. Ese es mi resultado. Si a mí me dicen convierta 2 enteros con 6 décimas a fracción, entonces sería 13 quintos. En el segundo caso, hacemos lo mismo, aplicamos la regla. Ubico
el número decimal, que en este caso es 12, el 0 delante no tiene ningún valor, y ubico en el denominador la unidad, o sea el número 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Yo cuento después de la coma, hay 1 y 2, hay 2 cifras, entonces acá tengo que agregar 2 ceros. Simplifico la mitad de 12 y saco la mitad de 100. De 12 sería 6 y la mitad de 100, 50. Entre 6 y 5 también hay para sacar mitad. Vuelvo a simplificar, mitad de 6, 3 y mitad de 50, 25. Entonces ahí quedaría el resultado. Al convertir las 12 centésimas en fracción quedarían 3/25. Ahora, en los periódicos puros la regla cambia un poquito. Esta regla me dice, escriba el número, en este caso 82, a ese número se le debe restar todas las cifras que están antes del periodo. Si el periodo está aquí en 2, o sea, todos los números que estén antes de esa curvita hay que restar. Sería el 8, entonces 82 menos 8. Entre un 9 por cada cifra del periodo. Es decir, como aquí el 2 es una sola cifra del periodo, yo acá tengo que agregar un 9. Si el periodo tuviera 2 cifras, un 23, entonces ahí hubiera agregado 2 9 y así. Entonces por eso tenemos que agregar un 9 por cada cifra del periodo. Igual, luego restamos, tendría 82 menos 8 serían 74. 74 novenos y ubicamos allí el mismo denominador. Si se puede se simplifica o si no quedaría allí como en este caso. Entonces 8 enteros con 2 décimas convertidos a fracción serían 74 novenos. En este caso aplicamos lo mismo, escribo todas las cifras que sería el 15 menos todas las cifras que se encuentren antes del periodo. En este caso el periodo es 15, la cifra que se encuentra antes es 0. Entonces no voy a restarle 0 porque quedaría igual. 15 menos 0 es 15 mismo. Entonces no restamos nada. Y ubico en el denominador. ¿Qué ubico? Tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. Entonces mi periodo tiene 2 cifras. Entonces aquí tengo que agregar 2 9. Y simplificamos. Le puedo sacar aquí la tercera. La tercera de 15 sería 5, ¿verdad? Y la tercera de 99 serían 33. Entonces aquí me quedaría 5/33. Y ahora tenemos los decimales periódicos mixtos. La regla es parecida a los periódicos puros, pero cambian un pequeño detalle al final. Aquí también vamos a escribir. Se escribe el número, en este caso el 21, y le restamos todas las cifras que estén antes del periodo. Si en este caso mi periodo, que es el que está aquí, es el 1, la cifra que está antes del periodo es 2. Entonces quedaría 21 menos 2. Sobre, ponemos un 9 por cada cifra del periodo. El periodo está aquí en 1, entonces es una sola cifra, por lo tanto pongo un 9. Y aquí viene lo diferente, hay que agregar un 0 por cada cifra del anteperiodo. Recordemos que el anteperiodo es este número 2 que está aquí, que se encuentra entre la coma decimal, después de la coma y antes del periodo. Tengo una sola cifra que es el 2, por lo tanto aquí agrego un 0. Si ahí hubiesen más cifras tendría que agregar más ceros. Y por cada cifra del periodo también hay que ir agregando más 9. En ese orden, primero el 9 y luego los ceros. En ese caso tengo 21 menos 2, que quedaría 19 sobre 90. Si se puede, se simplifica, o si no, como en ese caso, se dejaría allí, porque no se puede simplificar. En el segundo caso tengo 132 menos todas las cifras que se encuentren antes del periodo. Si el periodo es 32, entonces ¿quién está antes del 32? El 1. Lo ubicamos allí. Y como denominador, un 9 por cada cifra del periodo. En este caso, el periodo me está indicando que tiene 2 cifras, el 3 y el 2. Por lo tanto, aquí van 2 9. Y por cada cifra del anteperiodo hay que poner un 0. El anteperiodo es el que está después de la coma y antes del periodo. En este caso es el 1. Solo hay una cifra, pongo un 0. Y resolvemos. 132 menos 1 serían 131 sobre
990. Ahí he hallado la fracción o he convertido de decimal a fracción. A esto se le llama fracción generatriz, ¿no? Pero es convertir un número de decimal a fracción. Ahora les propongo una pequeña actividad de retroalimentación de los temas tratados el día de hoy. Escribe verdadero o falso según corresponda. Tenemos 5 enunciados, los van a leer y en el paréntesis van a ubicar la B si creen que es verdadero o F si creen que es falso. Anota las respuestas en tu hoja y si deseas puedes compartirlas conmigo en el grupo de WhatsApp para verificar si has contestado correctamente. Ahora es tu turno, resuelve los siguientes ejercicios y no olvides, guarda todos los ejercicios que realices en tu portafolio. Lo primero que vas a hacer es representar los números racionales en la recta numérica. Vas a dibujar una recta numérica para cada fracción, son 4 fracciones y 2 son negativas. No olvides que los negativos se grafican hacia la izquierda de la recta. La segunda actividad es dividir y hallar los decimales, luego escribe el tipo de decimal que obtuvo. Tienes que hacer la división, recuerda que la división termina cuando el residuo sea 0 o cuando aparezca el periodo. Cuando hayas descubierto el número, al lado le vas a escribir de qué tipo es, si es exacto, periódico puro o periódico mixto. Y por último, vas a convertir los siguientes decimales a números racionales. ¿Cómo lo vas a hacer? Aplicando la regla de la fracción generatriz. Y esto es todo por el día de hoy. No olvides seguir practicando. Recuerda que la práctica hace al maestro.